el libro de Josué y el capítulo 5. Estoy leyendo en el libro de Josué en estas mañanas y me llamó la atención. No sé si lo he mencionado hace años, no me acuerdo, pero no importa. Recordamos que Moisés había muerto y el Señor había hablado gracias, hermano, a Josué diciendo que él tenía la responsabilidad ya de llevar a los israelitas a la tierra prometida. Ya habían llegado um, allá y estaban acampados frente del río Jordán, que en tiempo de mucha lluvia siempre está rebosado, haciendo muy difícil el cruce y sin duda los enemigos que estaban en el otro lado estaban un poquito tranquilos, pensando que por lo menos tenía unas semanas de, de tranquilidad, pero no era así, ¿cierto? Entonces es interesante que Dios le dijo en el capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8 del capítulo 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces vamos al capítulo 5. Había pasado algunas cosas. Todavía estaban acampados allá, listos ya para pasar. em, y, y vamos a leer en el versículo 13 del capítulo 5. Josué 5:13. Dice, estando José cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú, eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Mis pensamientos se fue de allá a Isaías capítulo 9. También es una porción muy conocida a ustedes. Isaías capítulo 9 y el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado o el soberanía sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y mi pensamiento fue de allá hasta el Nuevo Testamento, la primera carta de Pedro y el capítulo 5. Versículo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice así: ruego a los ancianos, es decir, los líderes, los responsables de las asambleas que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El Señor va a añadir su bendición a la lectura y vamos a orar. Padre, muchas gracias por el privilegio que tenemos, que en la calma de tu presencia, sin nadie para molestar, hemos tenido el privilegio de leer tu palabra, además de cantar alabanzas a ti. Es algo que nos agrada y sabemos que también para ti es algo agradable. Y ahora pedimos la dirección del Espíritu Santo para que podamos sacar algo de provecho para nosotros de esas tres porciones de tu palabra. Guíanos en todo. Oramos y especialmente para mí que pueda explicar lo que tú has puesto en mi corazón y los oyentes que puedan entender y todos nosotros con el deseo de poner tu palabra por obra en nuestras vidas. Te alabamos por el privilegio de estar formando parte de la familia de Dios, congregados en el nombre del Señor Jesucristo, una iglesia local que funciona para la honra y la gloria tuya. Ayúdanos a todos nosotros a tener cuidado en cuanto a nuestro comportamiento. Nos quedamos contigo agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hemos leído de una palabra tres veces, ustedes ya lo captaron, príncipe, ¿no? Príncipe del ejército de Jehová, ¿cierto? En Josué capítulo 5. En Isaías capítulo 9, el príncipe de paz. Y en 1 Pedro 5 habla acerca del príncipe de los pastores. Sin duda ha captado que se refiere a la misma persona, ¿no? El Señor Jesucristo, pero en tres aspectos muy distintos. Y vamos a pensar en el primero, regresamos a Josué capítulo 5 para notar algunas cosas interesantes allá. Versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón. Interesante estas palabras, Josué.
tenía mucha responsabilidad, demasiado, ¿no? Pero Dios había prometido de estar con él y estar guiándole, prometiendo el éxito en cuanto a lo que tenían que hacer para entrar en la tierra prometida, para conquistar todo relacionado con los que estaban ocupando la tierra allá. No es que Dios es malo para matar personas, pero Dios había sido maravillosamente misericordioso con ellos por muchos años, pero ya la taza estaba llena, no podía esperar más tiempo. Esas naciones habían dado la espalda a la palabra de Dios y el tiempo había llegado en cuanto a la promesa que Dios había hecho. Y ahí estaba Josué con esa preocupación tal vez, aunque estoy seguro que estaba confiando mucho en las promesas de Dios, pero para ser comandante de un ejército tan grande y para conquistar ese terreno tan ancho y especial, sin duda él estaba contemplando en su mente la mejor manera para hacerlo. Iban a empezar en Jericó, ya estaban acampados frente de ellos. Dios les había dado el privilegio de pasar por el mar Jordán, el mar Rojo, perdón, en seco, ¿no? En seco. Es maravilloso todo eso. Y, y aquí encontramos que Josué alzó sus ojos y vio un varón. Y él estaba delante de él y tenía una espada desenvainada en su mano. José estaba solo, obviamente, ¿no? Y no dice que él tenía espada tampoco. De pronto no tenía nada, solamente había salido para meditar y orar, pero notamos la valentía, ¿cierto? De él y José yendo hacia ese varón, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Notando nosotros algo de su confianza en Dios a pesar de estar solo en este momento y tal vez no teniendo arma al ver esa persona con una espada se acercó a él. Y yo pensaba que es algo muy importante para nosotros también, ¿no? Está confiando en el Señor, en las promesas que Él nos ha dado, porque la vida no es tan fácil para nosotros tampoco. Hay luchas, hay enemigos, y ustedes saben que el mundo es un enemigo. El diablo es otro muy fuerte, y nosotros mismos somos nuestros más fuertes enemigos, tal vez. La carne, la naturaleza pecaminosa, que no ha sido erradicada de nosotros después de haber sido convertido al Señor. Y usted está sintiendo como yo la lucha contra la carne. Si no está luchando nada, no está considerando que es una lucha a diario, hay algo que anda mal, tal vez es que no ha recibido al Señor Jesucristo todavía, porque las dos naturalezas están opuestas, ¿sí? La carne o la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo que entra en el creyente al depositar su fe verdaderamente en el Señor Jesucristo,
habiendo arrepentido de verdad de su pecado. No hay lugar a dudas que cada creyente verdadero está sintiendo la lucha. A diario tenemos que decir no a muchas cosas, pensamientos que llegan a la mente, cambiar el pensamiento, que es algo que podemos hacer en vez de saborearlo como un manjar en nuestra mente, lo que ha llegado por medio de la carne. Hay que actuar, hermanos. Nosotros tenemos el privilegio de ser testigos en el barrio donde estamos, en el trabajo donde estamos con otros empleados y todo eso, en el colegio o donde quiera que estemos. Qué privilegio para nosotros, como dice Pedro en su carta, la necesidad que tenemos. Él lo menciona en capítulo 2 de la primera carta. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estamos demostrando eso, es nuestro testimonio a diario. La gente sabe que somos diferentes de ellos. Ojalá que sí, porque dice, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro habla varias veces en su carta, tal vez podemos estudiarlo un día, acerca de las diferentes llamadas. Y aquí dice que somos llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Pero qué? Para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Aquel que nos llamó. Y es algo que nosotros estamos privilegiados de hacer. ¿Y cómo podemos hacerlo? Solamente por pararse en una tarima como eso para predicar. No, primeramente por nuestra vida. Si no estamos permitiendo que nuestra vida está hablando a la gente, ellos pueden pillar que somos diferentes, ¿cierto? No escuchan la música mundial en nuestras casas. Nuestra manera de hablar es diferente. Aún la manera de nosotros vestirnos es diferente. Tratamos de ayudar a los demás. Ojalá que sí, porque es el privilegio que nosotros tenemos. Y ojalá que podamos apreciar la obra de Josué allá en ese tiempo. Y manifestó su valentía, su dedicación a lo que Dios le había dado para hacer. Y también notamos aquí algo muy importante. Dice entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, le adoró. Él apreció que ese varón era la evidencia de que Dios estaba con él. Y pensamos que es una aparición del Señor Jesucristo como hombre antes de venir a este mundo como bebé y crecer y hacer lo que sabemos que él hizo leyendo los evangelios, ¿cierto? Porque él dijo que como príncipe del ejército de Jehová he venido. Y Josué reconoció de una vez que era la misma persona que le había dicho lo que hemos leído en capítulo 1, ¿cierto? Esfuérzate y sé valiente, 2 veces, ¿no? Y luego dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley del Antiguo Testamento.
nosotros tenemos una responsabilidad en cuanto a la lectura de la palabra, ¿no? Y Josué había pasado varios años de experiencia con Moisés y había leído mucho la ley, pero todavía estaba reconociendo la necesidad de poner por práctica la palabra de Dios. Es una lección para nosotros, hermanos, reconociendo que el príncipe del ejército de Jehová es el mismo Señor Jesucristo. Y vamos a ver eso en un momentico, pero de, notamos aquí la sumisión también de Josué a ese príncipe del ejército de Jehová, ¿cierto? Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. La adoración y la sumisión son ejemplos de lo que el Señor espera de nosotros. Sacamos tiempo para la adoración de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, del Dios vivo y trino. Es muy importante, no solamente aquí cuando venimos a culto, especialmente el domingo por la mañana, es una reunión especial para la adoración. No venimos para pedir, venimos para dar. ¿Qué? ¿Venimos preparados para eso? Los varones, no, no solamente los varones, ustedes hermanas vienen con pensamientos acerca del Señor y en su silencio levanta la adoración al Señor allá ya en el cielo, pensando en Él, su muerte, su persona y su obra. Privilegio para nosotros. Y Josué demuestra eso, ¿no? Cuando se postró sobre su rostro y le adoró. Y no solo esto, sino en el último versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a José, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Porque eres santo? ¿Por José? No, por ese varón, el príncipe del ejército de Dios. Que el Señor nos ayude apreciar esas enseñanzas muy sencillas, pero necesarias para nosotros. Y él, ¿qué dijo? Regresamos al versículo 13 un momentico. Em, José, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros y de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová. Algo muy sencillo que veo ya, su poder, ¿cierto? El príncipe del ejército de Jehová. ¿Cuál es el ejército de Jehová? Creo que los miles de ángeles que Dios tiene disponibles, ¿cierto? El mismo Señor Jesucristo dijo cuando querían defenderle de los que habían venido para llevarle eh, para ser crucificado. Él dijo, era Pedro, ¿cierto? Que sacó su espada y mochó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y tal vez iba buscando la cabeza, pero gracias que no, no alcanzó. Pero, pero el Señor que dijo, no, echa su espada eh, en la vaina porque yo puedo pedir mi padre y él enviará 12 legiones o más de 12 legiones de ángeles, pero él no quiso. Por amor a ti, por amor a mí. Habría podido ser, podido escapar de ellos, no, pero era el momento por el cual él había venido, ya la hora había llegado y él estaba sumiso allá a lo que ellos querían hacer. Entonces, y encontramos
ese poder, la supremacía de ese hombre como príncipe, su autoridad, ¿cierto? Y dice en versículo 15, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. La autoridad y la santidad, ¿cierto? Muy importante para nosotros, porque el Señor tiene toda la autoridad. Toda la autoridad me es dada. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Hacer discípulos, enseñarles por el Evangelio, llegar a llevarlos a los pies del Señor y al recibir la enseñanza y demostrar que han recibido a Cristo de corazón, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Privilegio para nosotros. Y cada uno de nosotros podemos. No tenemos que ser grandes predicadores. Dios quiere utilizar el siervo humilde, dispuesto, ¿cierto?, de hacer lo que pueda para el Señor. La entrega de un folleto. ¿Cuántos han sido salvados por un folleto recibido explicando el camino de la salvación? Que el Señor nos ayude a hacer eso. El príncipe de los ejércitos de Jehová es nuestro Señor Jesús. Y nosotros contamos con Él. Somos sus siervos. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro abogado, nuestro gran sumo sacerdote. No tenemos que temer. Podemos ir contra las cosas del mundo, del pecado, solamente con humildad y invitar la persona a venir a escuchar la palabra. Muy bien, entonces el príncipe del ejército de Jehová, él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La obra no es de nosotros. Contamos con el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. En humildad, sembrando la semilla y el Señor va a dar el crecimiento. La obra es de Él. No piense que no puedes hacerlo porque solamente es una mujer y está muy ancianita ya y no, tranquila, todos se ven muy jóvenes. Pero confiando en el Señor va a ayudar en eso. Vamos a Isaías capítulo 9 otra vez. Versículo muy conocido, lo utilizamos mucho en el tiempo de la Navidad, ¿cierto? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, reconociendo que el hijo dado, el eterno hijo de Dios, ¿cierto? Es el niño que nació en Belén, cuya madre era María la Virgen. Maravilloso, ¿no? Dice el principado, la soberanía sobre su hombro, el lugar de la fuerza, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando del mismo Señor Jesucristo, el mismo que es el príncipe del ejército de Jehová, el mismo que iba a ser está delante del ejército de los israelitas, guiando a Josué, dándole sabiduría en cuanto a sus decisiones. Y la victoria iba a ser de acuerdo con
la victoria de nuestro Señor Jesús y su poder. Pero aquí encontramos algo muy interesante, que ese mismo príncipe del ejército se humanó con el fin de ser nuestro Salvador. Y dice, el principado, la soberanía sobre su hombro iba a tener esa capacidad, ese derecho de, de ordenar, de dominar, y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo veo que este versículo empieza tal vez hablando de ese príncipe de paz cuando nació en Belén, el hijo dado, el niño nacido. Pero el versículo nos lleva mucho más de Belén, mucho más después del ministerio del Señor Jesucristo allá, en dar su vida en la cruz del Calvario, porque confirma la soberanía de Él, el admirable. No hay nadie como Él, el consejero. Él nunca tenía la necesidad de alguien para aconsejarle a Él, porque Él es el eterno Dios. Su sabiduría es infinita. El todopoderoso, el que tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento. Nosotros quedamos sin palabras cuando tratamos de expresar algo acerca de las glorias, las magnificencias de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie como Él. Él es el admirable consejero, Dios fuerte y Padre eterno, Padre de la eternidad. Nos lleva a pensar en Él como el creador, como dice Juan en el capítulo 1, en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechos. Hablando del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos esos atributos son iguales tanto para el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Y aquí encontramos versículo 7, lo dilatado de su imperio o la extensión de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es algo que esperamos. Él no ha sido así todavía, actuando abiertamente, pero está hablando aquí del príncipe de paz, su autoridad real. Y ese mismo, el Señor Jesucristo, que murió y resucitó y vive, es el que está en control de todos, mis hermanos. ¿Están preocupados por Colombia? ¿Pierden el sueño pensando que qué va a pasar? No nos importa. ¿Quién? El Señor está en control. ¿Podemos aceptar eso? Aquí está hablando el príncipe del ejército de Jehová, el mismo Señor Jesucristo. Aquí
la extensión de su imperio y la paz no tendrán límite. Él está allá. Él, él no está reinando todavía, pero está en control de todas las cosas y él está cumpliendo profecías de hace muchos siglos. Y nosotros podemos ver mucha cosa que está de acuerdo con profecías donde habla del día del Señor, el día de Jehová. Ahí está empezando, hermanos. Sería muy bueno si pueden pensar, ¿no?, en ese nuevo Papa, lo que él piensa, lo que él está haciendo, cambiando cosas. ¿Para qué? Él está para ver su sueño, pero es según la profecía del Señor, hablando de la gran ramera, la iglesia mundial falsa y mala, y su propósito es ver esa cosa formada. Y en varios países ya tienen su lugar, su edificio para reunir todas las sectas, religiones en esos países, religiones malas, no de acuerdo con la palabra de Dios. Y nosotros que hemos apreciado la sana doctrina, tenemos que poner pilas y no recibir a la congregación personas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Hay que tener cuidado del rebaño, mis hermanos que están llevando responsabilidad en la asamblea. Pero el Señor va a venir y está para cumplir todas las profecías de la palabra. Y el tiempo llega rápido. El Señor viene. El Señor viene para reinar. Viene para establecer ese, eh, bueno, viene para acabar primeramente con todos los enemigos de él, especialmente los enemigos de los israelitas. Zacarías es una profecía muy interesante. Quiero hablar acerca de eso otra vez, porque dice en capítulo 14 de Zacarías. Zacarías es antes de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Zacarías 14 dice, versículo 1, he aquí el día de Jehová viene. Y todavía viene. Y dice, después, versículo 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. De esas naciones que van a estar reunidos alrededor de Jerusalén para conquistar esa ciudad que es en un lugar muy estratégico en el centro del mundo. Y dice versículo 4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. ¿Se acuerda que cuando el Señor subió después de su resurrección, después de 40 días y antes del día de Pentecostés, los discípulos, los 11, estaban allá con él en el monte de Olivos, fuera de Jerusalén, y lo vieron subir al cielo y había esos ángeles que dijo, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús
que ha subido, ha sido llevado para arriba, vendrá en... Voy a leerlo exactamente lo que dice. Hechos capítulo 1, hermanos. Eh, Ese mismo Jesús que ha sido llevado al cielo, así vendrá, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él subió ¿de dónde? Del monte de los olivos. ¿De dónde va a venir? Al monte de olivos, de olivos. Y eso es lo que dice la profecía de Zacarías. Y se afirmarán sus pies en aquel día, versículo 4, sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por dos, por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Interesante. Y dice que las aguas del Mediterráneo y las aguas del mar muerto van a unir y Jerusalén va a ser un puerto en el lugar donde está, porque va a ser el centro de la administración del reino del Señor Jesucristo por 1000 años. Pero antes, Él viene para llevar a la iglesia. ¿Estamos seguros? ¿Cierto? Él mismo descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo en primera carta de él a los Tesalonicenses, capítulo 4. Dice versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es algo tan básico, tan claro, tan verídica, ¿cierto? Si creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos eso en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí en un momentico, ustedes que han formado parte de la asamblea por muchos años, pueden pensar de muchos que han muerto siendo creyentes. Sus cuerpos están en el cementerio laico, la mayoría. Ya es solamente polvo y algunos huesitos o pedazos de huesos. Pero los muertos en Cristo serán resucitados, ¿cierto? El Señor mismo con voz de mando, versículo 16, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No viene a la tierra. Ese es más tarde, por lo menos 7 años más. La tribulación, la gran tribulación, empieza después del rapto de la iglesia, porque el Señor nos llama su esposa y el marido quiere librar a su esposa de cualquier daño, cualquier problema, ¿cierto? Y el Señor va a llevar a su iglesia. Y ya saben que la iglesia está compuesta de todos los verdaderos creyentes de corazón, arrepentidos, nacidos de nuevo. Y así estaremos para siempre con el
Señor. El momento está cerca. Si vemos las cosas llegando a cumplirse en relación al día del Señor, ¿sí? Cuando el Señor va a venir en poder y gran gloria, según la profecía de Apocalipsis capítulo 19, si vemos que esas cosas ya están formándose exactamente según las profecías del Antiguo Testamento, está más cerca el momento para la venida, para llevarnos, ¿sí? Yo he mencionado eso aquí antes. No pido disculpas por mencionarlo otra vez, porque yo sé que nosotros llegamos a ser muy tranquilos y no hacemos nada. Pero el príncipe del ejército de Jehová es el Señor Jesús, que nos da poder, nos da fuerza, nos da el ánimo, nos constriñe, nos, nos, ¿qué es la palabra? ¿Qué? Nos da ese deseo que no podemos quitar de ver almas convertidas, ¿cierto? El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo. Ojalá que podamos reconocer eso y confiar que el príncipe del ejército de Jehová todavía es el poderoso para librar el pueblo de enemigos y sacar un pueblo propio para el Señor Jesús. ¿Sí? Y por eso, pastores, líderes, ancianos, el príncipe del pastor, el príncipe del pastor, cuando venga para su iglesia, va a darles la recompensa. Corona de gloria especial para los ancianos. No es ningún trabajo fácil, en ninguna manera. Decisiones para tomar. Varios de la congregación que no están de acuerdo y ellos escuchan, no nos quieren. Ánimo para guiar el rebaño, proteger el rebaño de los que no actúan de acuerdo con lo que dice Pedro, ¿no? Que apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Es algo que Dios pone en el corazón para hacerlo, para la gloria de Él, no por ganancia deshonesta. No es para tener plata por eso, no, en ninguna manera, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tienen autoridad, sí, delegado de mismo Señor Jesucristo. Pero ese no es el deseo, ¿cierto? Para tener señorío sobre un grupo grande como tenemos aquí en esta noche. No, de ánimo pronto y para cuidar por su ejemplo en primer lugar. Ánimo, hermanos, porque el príncipe de pastores es el mismo príncipe de paz que viene para traer la paz en la nación, todas las naciones. Su reino de 1000 años será reino de paz, equidad, abundancia, reino de gloria. Que el Señor nos ayude
apreciar eso sí y esperarle, porque no puede ser mucho más lejos. Oramos. Padre, tu palabra es preciosa. Gracias por estas cosas. Gracias por tu amado Hijo, a quien apreciamos. No le hemos visto, pero confiamos en tu palabra. Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, que en su humanidad perfecta llevó nuestras culpas sobre el madero. Pagó como el sustituto lo que nosotros hemos merecido. Y tú nos has dado tu abundante gracia, tu rica misericordia. Y estamos muy agradecidos y oramos para que podamos serte fieles y buscar la manera de servirte humildemente, buscando almas para ti. Llévanos con bien a nuestros hogares, orando por la congregación. Gracias por tu presencia en esta noche. Gracias por los hermanos dedicados a la obra. Esa obra ha pasado por dificultades, pero confiamos en ti, Padre, y oramos por el crecimiento y por la bendición en todas las actividades. Te alabamos por nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo, el príncipe del ejército de Jehová, el príncipe de paz, el príncipe de los pastores, el eterno y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por esperarle y gracias por salvarnos. Te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.